Aunque el Día de la Marmota es un día muy popular en los países vecinos del norte, en México nuestro pensamiento al escucharlo la cinta noventera protagonizada por Bill Murray viene a nuestra mente. Una reseña retro del Hechizo del Tiempo o Groundhog Day. Y la historia sigue a Phil Connors, un amargado reportero del clima que es enviado al pequeño pueblo de Punxsutawney para cubrir la celebración del Día de la Marmota. En el viaje de regreso, Phil y su equipo se ven sorprendidos por una tormenta que les obliga a regresar a la pequeña ciudad. Al despertar, misteriosamente volverá a vivir el mismo día una... No, pero puedo preguntar en la cocina. Hola a todos nuestros seguidores de La Claqueta Analítica y de Sonasique. El día de hoy estamos en una emisión más de La Claqueta Analítica. Y bueno, en esta emisión, ya para aprovechar este mes de febrero, pues estamos en la reseña y análisis del Día de la Marmota. Para esto, bueno, nos va a hacer el favor de colaborar también con nosotros, como ya es una tradición, Joseph Huerta. ¿Cómo estás, Joseph? Muy bien, ahora sí que listo otra vez para analizar una nueva película como lo hacemos en esta sección de este bonito canal. Así es. Y pues bueno, esta película tiene como que críticas encontradas, pero la mayoría pues son positivas, sobre todo pues porque ya es antigua, ¿no? Atrapado en el tiempo se le conoce en España, el Día de la Marmota en Chile, Argentina y aquí en México, Hechizo del Tiempo en el resto de Hispanoamérica. Y bueno, ¿de qué va la película? Pues como ya la escuchamos en la sinopsis, reportero meteorólogo lo citan para hacer lo que es el Día de la Marmota. ¿Qué es el Día de la Marmota? Pues estos meteorólogos estudian a las marmotas, sobre todo, bueno, tienen una como muestra, la cual la sacan ese día 2 de febrero y ella al observar ¿cómo se dirá? Su sombra, si ella observa su sombra, significa que el invierno ha terminado. Pero si no la ve, significa que durará 6 semanas más, ¿no? Más o menos es el por qué se estudia a la marmota, ¿no? Y bueno, la película pues hace referencia a esto de un bucle del tiempo que se repite el mismo día, ¿no? Por azares del destino, meteorólogo, este reportero, no puede salir del pueblo porque hay una tormenta que no pudo él predecir, precisamente, ¿no? Entonces, como no pueden salir del pueblo, incluso hay una frase icónica donde dice, yo dicto el tiempo, ¿no? No puede ganarme esto. Yo lo veo ahí como un reto, como si retara a Dios, así yo lo veo, y por eso cae en este bucle temporal en el que se repite todos los días, es 2 de febrero, ¿no? Pero esta es una suposición, porque en realidad la película no te dice el por qué existe este bucle, ¿no? O por qué se repiten las cosas. Sin embargo, muchos han retomado a partir de esta película esta idea como de repetición. Incluso otras películas sí sale un cierto demonio o un cierto ser, ¿no? Recordando un poco la de Al Diablo con el Diablo, que pues es una comedia. Pero bueno, actualmente puede ser como una idea gastada, pero dijéramos, Bill Murray, que es el actor, en esta cinta, dijéramos, en este personaje es inmortal, pero está atrapado en un mismo día, que nos da a entender psicológicamente, nos referiría como si fuese a un trauma, ¿no? Como si lo repitiéramos constantemente, y no se sabe por qué ni cuándo va a acabar, ¿no? Yo con esta primera entrada les dejo, porque empiezan a suceder cosas en él. Él no puede cambiar el que pase esto, se repita. Lo que puede cambiar es algo interno. Él va cambiando interiormente algunas cosas, el cómo se conecta con el mundo, con los demás, ¿no? ¿Cómo viste este film, Joseph? Uh-huh. Este, bueno, como estábamos comentando antes de iniciar a grabar, obviamente esta película entre el mundo cinéfilo o incluso a veces hasta permea un poco en la cultura Sí. popular, Sí. ya es así como una referencia. Una referencia. Sí. Yo no la había visto,
al ser del 93, no, quizás no me tocaron mucho las repeticiones Ujú. o por distintas razones no la vi. Lo que comentabas es muy interesante porque este, estamos en esta, como decías tú, esta como idea, Claro. premisa que se va desarrollando de este personaje, este hombre que se queda atrapado Ujú. en un día que es justamente el día de festividad de la marmota, que para, para como tener como más conflicto no es como que le agrade mucho hacer un reportaje sobre ese día festivo, ¿no? Ajá. En este pueblo de Pensilvania, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como decías tú, uh, a veces podemos Mm, pensar que cae en muchos clichés, pero como justamente se ha retomado en muchas situaciones, en muchas películas, incluso tú mencionabas la de Al Diablo con el Diablo, yo en diciembre sacaron en Netflix, por ejemplo, la película mexicana con Mauricio Ockman de Navidad otra vez, que trata la misma premisa. Entonces, sí, para que veamos cómo ha permeado hasta, en- no solamente en el tiempo, sino claro. en las industrias cinematográficas de otros países. Pero, para ir con algo como bueno, lo que me parece interesante es que la premisa de por sí es atrapante, ¿no? Entonces, quitando todas estas como prejuicios o demás con los Ajá. que podemos ir al principio, la premisa es atrapante. O Sí, sea, tenemos una película que es entretenida, ¿no? sí, exactamente. Entonces, por justamente esta premisa y de que lo que decías, ¿no? Uso como esta referencia, más bien de dejar al espectador como de se queda atrapado, pero no te digo por qué, ¿no? Ujú. Lo mencionabas. Tal vez yo lo siento como defecto de otras películas, es de poner a algo sobrenatural, por decir un ejemplo, ¿no? Nada más así como un paréntesis en la película de Navidad otra vez, Sí, eh, meten a un personaje que es una hada madrina, ¿no? En la de Al Diablo con el Diablo, pues está la figura del diablo, el ¿no? diablo. O en otros tipos de películas está como Dios. Y eso es lo que Sí, me gusta, que no te expliquen por qué queda en este bucle, porque como se va desarrollando la historia, vemos que en realidad como que al principio tiene sus ventajas y las desventajas de vivir el desventajas. mismo día, ¿no? Sí, Va aprovechando, o sea, no es como ni bueno ni malo que se quede ahí. Al principio, obviamente, como se le hace raro, pero luego empieza a sacarle provecho, luego se empieza a volver loco, o sea, se va desarrollando la historia con las se va ventajas y desarrollando. desventajas que le va creando este conflicto. Claro. Sí, porque en un inicio él, pues como que sí se espanta y piensa que es como algo de su cerebro, sí, de su mente, y acude al doctor, ¿no? Entonces, ve que pues todo está bien. Al otro día pues despierta en el mismo día y él dice, pues a lo mejor fue un sueño, ¿no? Y hasta el tercer día dice, no, esto ya no es normal. Y empieza, ciertamente, a darse cuenta que no puede cambiar el entorno, pero sí puede cambiar él. Él puede Sí, cambiar el cómo percibe el entorno y cómo se conecta con los demás, ¿no? Y eso nada es más un pequeño interesante. paro, ajá, Sí, nada más un pequeño paréntesis. claro. Eso que mencionabas del cambio es muy interesante también, eso que iba a mencionar, Ajá, porque cuando escribimos, sobre todo el protagonista, en este caso Phil Connors, que interpreta bien Murray, claro. este, es un personaje que me pareció curioso porque cuando estamos acostumbrados a que el protagonista siempre como que nos caiga bien, ¿no? Ajá, Pensemos, por ejemplo, en el arquetipo del héroe, sí, hoy con todos los superhéroes o incluso lo que Skywalker, ¿no? claro, Son claro. todo bondad y demás. Y me pareció un personaje interesante porque es un protagonista con el que al principio Es muy es pedante. un personaje muy soberbio, muy Sí, pedante, tiene todas estas características que no hacen que congenies mucho, sí, sí. pero luego va desarrollando esta actitud más humana, como decía, con las ventajas y desventajas que le da estar en este bucle del tiempo Exacto. que lo va haciendo más humano, pero al principio la primera impresión es como interesante ver un personaje con el que realmente no es un protagonista totalmente bueno, es más un personaje con el que tal vez no empatices al principio. Claro.
Sí, eso es muy interesante, porque cuando él lo mandan a reportear el día de la marmota a Pensilvania, él dice, ay, otra vez lo mismo, ¿no? Y dice, ¿y ya cuántas veces van? Ujú, Por esta es la cuarta vez, ¿no? Así como que el tedio. Y curiosamente, cuando él ujú, se queda atrapado en este bucle, lo primero a lo que se enfrenta es al tedio, por lo que se repite, ujú, ¿no? Entonces, dice, este tedio le empieza a dar como la oportunidad también, como te digo, de generar nuevas cosas, pero al principio no cambia positivamente, empieza él como que a abusar de esto y dice, bueno, pues yo puedo dejar de cuidarme, comer lo que quiera, fumar, tomar, ¿no? Incluso lo vemos, ujú, sí, precisamente en una cantina y con dos tipos que ni conocía, creo que se va, confronta a un tren y después, bueno, lo sigue la ujú, policía y demás. Entonces empieza como esta etapa en la que él abusa de este ciclo y empieza a darse cuenta que pues no puede morir. Y de alguna forma ujú. decide morir de alguna u otra forma cada día, ¿no? Que curiosamente la película no lo pasan muy detallado porque quieren evitar como estas imágenes impactantes, ¿no? Pero se supone que Ujú, en esencia se muere cada día, se suicida de alguna u otra ujú. forma, ¿no? Sí, Hasta que empieza a darse lo cuenta. que, ajá, lo que comentábamos, básicamente era justamente que era un poco raro en ese sentido, porque Sí. era, es una fantasía, obviamente, pero enmarcada en el género de comedia, ¿no? Entonces, Uh-huh. como decías tú, al principio que se va desarrollando este bucle, lo primero como que la reacción natural es como esta, ¿qué está pasando, no? Incluso Sí, como que es un fallo de la mente. Incluso va a una charla con un psicólogo, ¿no? sí, Luego, al ver que se va repitiendo los días, va viendo cómo sacarle el provecho, como dices tú, si ya no hay como esta parte, empieza a comer de más, empieza a no cuidarse, a tomar, a fumar y demás, pero con el transcurrir del tiempo va afectando su mente, ¿no? Porque pues está viviendo el mismo día, los mismos diálogos, o sí, sea, escucha a la misma gente y demás. Entonces se intenta suicidar de distintas maneras para salir de lo que al principio como que le veía el beneficio, ahora ya lo sí, ve como una desventaja, ¿no? Pero incluso, como dices tú, tal vez por ser un poco un producto de su época, además de como que alimentarse en referencias de otras películas, y también por ser como esta comedia, si quieres, un poco oscura, pues sí, imaginaríamos que las escenas de suicidio son hasta como, no sé, como de, o sea, tienen un sí, tono cómico oscuro, pero un tono cómico, al como fin y al humor cabo. negro, ¿no? Exactamente. Sí, que me hace mucha referencia a eso que me dices como a Tim Burton, ¿no? Ujú, Y bueno, lo exactamente. interesante también, incluso a alguna de las comensales de ahí del pueblo, que es una chica rubia, atractiva, le pregunta, ¿no? Oye, ¿tú en qué secundaria ibas? ¿No? No, pues en tal, ¿y quién era tu maestra de inglés? Y ya le dice, no, pues tal. Al otro día la liga, ¿no? Se la liga y le dice, no, hola, Susi, pues yo te conozco de la primaria. O sea, toma como que a favor elementos del mismo bucle, pero ciertamente se ve más desesperado cada vez en esa situación, ¿no? Hasta Sí, que de comienza a hecho, cambiar. ajá, sí, ujú, sí, obviamente, como lo decía, es un personaje que nos va a crear una malversión al principio, pero obviamente lo, lo interesante va a ser cómo la historia lo va a hacer cambiar, ¿no? Este, y respecto a lo que decías, es justamente esto, ¿no? Empieza a no cuidarse y después ve que también los beneficios, conoce, como dices, a esta chica y es como vemos que empieza a sacar información de toda la gente, ¿no? Exacto. Porque también, obviamente, el protagonista, Phil Connors, o como se quieran referir a él, Bill Murray, básicamente, este, siento que uno de los defectos de la película que tal vez me hubiera gustado, no sé si por el tiempo, o no, ahora sí que no conozco las cuestiones,
pero básicamente él es el personaje que más desarrollo tiene, porque ya ni siquiera los Sí, terciarios, como mencionaste esta chica, sino los secundarios, como podrían ser el camarógrafo o interés amoroso, que es la nueva productora que llega, sí, que lo todo acompaña gira a él. a él, ¿no? Casi. Ujú. Y a la chica. Ajá, pero como que traté como que de ver un desarrollo en, tal vez no en el personaje del camarógrafo, pero en el interés de ella, y ella, un defecto que me pareció a mí, no le encontré como algo que la haga destacar, como que es un personaje muy plano. Ella, No sí. sé, ¿tú qué piensas? Ajá, el personaje de Rick. Y precisamente yo digo que ese personaje plano contrarresta muy bien la personalidad de este otro actor, ¿no? Es decir, complementan sus personalidades, porque él en un momento de este bucle, cuando ya empieza a cambiar, porque ciertamente empieza a cambiar, a tomar la vida como viene, ¿no? Y empieza a decir, bueno, ya no puedo cambiar esto, pues voy a darle lo mejor a la gente, empieza a tomar clases de piano, pero estas clases de piano no son para él, sino para como un regalo a los otros, ¿no? Toma clases para escultura en hielo, toma clases para francés, ¿no? Y esto interno en él empieza a cambiar. Ciertamente a la chica cuando está con ella, Ujú, dijéramos antes de que acabe el día, él dice, bueno, lo malo es que no te vas a acordar de todo esto que hice por ti, ¿no? Mañana. ujú, Y es cuando ujú, te das cuenta que ciertamente se complementan mucho porque él le dice, no he conocido a ninguna mujer tan dulce y tan apacible como tú, ¿no? ujú. Sí, o sea, vemos gradualmente este cambio, como decimos, este, como dices, ¿no? Después de todos estos intentos de suicidio, como que como sigue repitiendo el mismo día, como que llega una etapa de, no sé si de resignación o como de ahora hacer el bien por los demás, ¿no? Entonces, Sí, como decías, empieza a prever situaciones, a ayudar a la gente, empieza a estudiar cosas que no son para él, sino como para ayudar a los demás, a la vez que va como relacionándose más con esta chica, ¿no? claro. Eh, Que cabe algo decir que que para eso, para tomar las clases y todo eso, pues él roba un botín de un camión de banco, ¿no? ujú, e incluso tiene como un elemento que obviamente nos hace como saber que está en este bucle, varios personajes que se van repitiendo, ¿no? Sí, En las primeras escenas vemos a una persona de la calle que está pidiendo dinero, ajá, luego se encuentra con un ex compañero, o sea, hay como estas referencias para que cuando se vuelvan a repetir, uh-huh, entendamos que está en un bucle en del un tiempo. cambio, uh-huh, Y a medida que va desarrollando como esta parte más, no sé si empática, más humana, como ¿no? una más humana de cierta manera, incluso toma como se da cuenta de que el anciano que está pidiendo por las calles, por más de que él repita y lo ayude y demás, él va a morir. Entonces se Sí, pone a estudiar o como se da a entender que estudia un poco de medicina para poder saber de la vida. Hay un restaurante en el que un hombre se va a ahogar, entonces él llega y hace la mano así de es. Henry para poder ayudarlo. Entonces, después tiene como esta primera etapa de que me vale gorro y voy a disfrutar la vida, ¿no? Básicamente. Después tiene como esta repetición, va afectando su mente y de querer acabar con todo, de querer salir como de esta maldición, ¿no? Así es. De este día repetitivo. Y luego tendríamos como una tercera etapa en la que llega una resignación, pero también, como decías, ¿no? Se vuelve más humano y también ve cómo poder aprovechar esta situación en la que está para poder ayudar a los demás, a la Ajá. vez que también se va relacionando más con Rita, que es como que desde la primera escena se, se da a entender que como que le llama la atención de alguna Le manera. llama la atención, pero su personalidad de este chico pues no le deja entablar una relación con ella porque pues es muy arrogante, ¿no? Y dice, pues la verdad Uh como que -huh, está bonita pero no me interesa, ¿no? Hasta que se uh da -huh, cuenta en el bucle mismo que pues
sí hay algo en ella que le atrae, ¿no? Ciertamente, ese algo no lo sabía él Ujú, conscientemente. Y pues así es el amor, ¿no? En el amor ocurren cosas inconscientes. Algo que me llama la atención es que, como te digo, empieza a dejar que la vida pase, pero él empieza a preocuparse por el otro, ya no tanto por él. Y aquí me recuerda mucho a lo ujú, que es el amor fati, que es lo que en referencia a la filosofía de Nietzsche, que esta locución latina pues se puede ujú. traducir como amor al destino, ¿no? Y utiliza que es como una actitud en la que uno ve todo lo que le sucede en tu vida, incluido el sufrimiento, lo ves como una pérdida, pero como lo ves como algo bueno y como algo necesario que tiene que ocurrir en tu vida. Entonces, la filosofía también está aquí en la película, ¿no? Y Sí, se asocia mucho con Nietzsche. de hecho, ahora sí que retomando un poco lo que estabas comentando, este, obviamente, algo que a mí no me, no me termina de cerrar es que tiene conceptos, pero como que se siente encerrado en una industria. Sí, ¿A qué me refiero con esto? Es como si, como que puede tocar o toma temas, como tú dices, que incluso pueden llevarnos a la filosofía. Incluso la mencionan de paso en uno de sus, como que va recabando información de ella y le dice que estudió filosofía francesa del siglo XIX, de Baudelaire y demás. Pero esa se burla de como ella, ¿no? decías, ¿no? Incluso también este bucle del tiempo nos puede recordar un poco a lo que es el eterno retorno de Nietzsche, De ¿no? Nietzsche, Que ajá. es esta premisa de que llega la muerte y te dijera que vivieras el mismo día, lo vivirías de la misma manera y tal. Pero justamente era algo que no me terminaba de cerrar, que lo toca superficialmente. Entonces, Sí, no sé, es como que me decepcionó porque siento que tenía el potencial para ser un poco, no sé si por el género de comedia, no sé si por estar en la industria norteamericana. Como digo, obviamente a veces no conocemos cómo se desarrolla una película, pero sí me parece que pudo ahondar un poco más en esos temas filosóficos y lo hubiera hecho un poco más rica, pero esa es como claro. una opinión Y personal. bueno, en entrevistas con el director, él llegó a la conclusión de que no la podía hacer más profunda porque tendría que hacerla más larga, por lo mismo de que como usa muchas repeticiones, inclusive en esta entrevista, bueno, ahorita voy a hablar más de la entrevista, todavía tenemos tiempo. Pero justamente es lo que te decía. Es a veces también como ver, no solamente dentro de la película, sino lo que está alrededor, ¿no? Sí, Yo no sé si sería como una crítica o demás, pero ahorita no sabía lo que, esto que estabas comentando de la entrevista que le hicieron al director, de hacerlo más larga. Digo yo, sí, usarla más larga, pero lamentablemente para el sistema de industria de Hollywood, hacer una película de tantas horas, pues no es redituable, sí, taquilla y demás, sí, entonces como comentaron todos. como que se cierra, no dejan expresar la creatividad. Ese a veces es mi problema con las películas, sobre todo de la industria de Hollywood, Sí, como que en otras industrias no hay tanto esa de si te tardas tanto o lo que tengas que desarrollar o la estética o y yo ¿no? creo que también influyó la época, Realmente, ¿no? Porque pues en esa sí, época podías hacer películas más o menos de este estilo. No había como unas películas, dijéramos, más profundas, en ese sentido, como tú dices, en el sector de Hollywood, ¿no? sí, no, e incluso ahorita recordando un poco, este, como lo decías, ¿no? El mismo caso que recuerda a Tim Burton, que Tim Sí, Burton es un caso extraño de hacer un cine exacto. industrial de Hollywood, pero con un propio estilo, que claro, obviamente va a tener sus limitaciones, Desde porque como Beetlejuice, ¿no? decimos, no solamente es el tiempo, ¿no? A veces llegamos a la realización a estas industrias y te dicen, o decimos, ¿no? Yo quiero este actor de teatro y te dicen los estudios, no puedes, tienes que escoger este actor porque este actor es tal y tal y tal. Digo, no es el caso de esta película, pero a veces es como mi desazón con este tipo de películas que toman estos temas profundos,
pero que la misma industria los encierra en, como decimos, el tiempo, escoger a ciertos actores, que Sí, sea un poco, que no sea tan complicada, ¿no? Como usa mucho, decía, este elemento de la repetición y la repetición en el montaje, ¿no? sí, Se como que repiten usan en varias mucho. escenas de diferentes maneras. Que podría hacerse tal vez, pensándolo yo, ¿no? Tal vez de una manera menos uh, mm, más abstracta, de cierta manera, ¿no? Pero obviamente hay que hacerlo un poco más comprensible porque si no las audiencias como que se No lo desapegan. O sea, entenderían. es, Sí, es, es es nada más complejo. una cuestión de desazón con la industria de Hollywood que no ha cambiado en cierta medida. O sea, yo creo que desde que se inauguró, yo creo que Claro. no ha cambiado mucho sus conceptos, Y bueno, en aunado realidad. a que pues Bill Murray pues tiende a hacer estas películas tipo comedia, ¿no? En las cuales a lo mejor en esta comedia, como es comedia romance y tiene pues un poco de fantasía, pues no la pudieron hacer muy profunda en ese aspecto, ¿no? Pero claro, en el análisis pues tú puedes profundizar estos aspectos precisamente, ¿no? Que como les decía, la repetición para mí desde el psicoanálisis pues es el síntoma. Lo que se repite en tu vida es el síntoma, el síntoma. Y cuando desaparece el síntoma, cuando lo enfrentas conscientemente, ¿no? De alguna Es forma lo, el actor, bueno, el personaje enfrenta conscientemente en lo que le sucede. Entonces es yo lo, es remito lo que ahí. tam- es lo, ujú, es lo que también quería ahondar un poco, más o menos, unas líneas atrás, de lo que hablaba, de la segunda etapa, o como yo lo divido, ¿no? Que trata como de suicidarse en este tipo de comedia negra, a la tercera etapa donde quiere, tú desde la psicología, ¿qué es lo que ves? Porque ahí yo no entendí muy bien en cierto sentido por qué trata de suicidarse. Luego hay como esta parte, entiendo como de concientización o demás, pero luego como que lo sentí muy abrupto que ahora quiere ayudar a los demás. ¿Cómo, Sí, cómo lo interpretaste tú desde la psicología? bueno, es muy Este cambio, interesante. ¿no? Sí, es muy interesante porque en inicio el protagonista tiende a esto de la compulsión. La compulsión es y todo esto que los atracones, ¿no? El gozar la vida, el creer que gozamos la vida por el exceso. Y en este exceso de placer ya se le llamará en psicoanálisis pues goce, ¿no? Este goce Ujú. es por un tanto inconsciente. Y de eso va como que esa parte, porque como que ya no le tiene miedo a la muerte. Y dice, pues mira, hasta como que de cierta forma la reta, ¿no? Es como que le quitan los límites, ¿no? Ajá, En cierto sentido. en cierto Es, sentido, está como esta paradoja de si no tuviéramos las leyes, si realizaríamos los actos que las leyes nos prohíben de cierta manera, ¿no? exacto. En este caso es como sobre su propio cuerpo, o sea, es como el goce, al fin y al cabo, si no tengo los límites de la muerte, en este caso del tiempo que se va a acabar, pues voy como Sí, gozando de las cosas, y ¿no? curiosamente hay una relación en los, bueno, en todos los adictos, hay una relación inconsciente con la sustancia, en la cual todo adicto al día siguiente tiene la sensación de que ha vencido un poco a la muerte, curiosamente. Entonces, todos estos adictos al día siguiente dicen, mira, estoy bien, no me pasó nada, ¿no? Ya ves que la sustancia no era la mala, no me pasó nada. O sea, como que tienen esta relación inconsciente con, precisamente con retar un poco a ese aspecto de la muerte, ¿no? Y es muy interesante eso que comentas. Posteriormente se ve como involucrado en ayudar a los demás, ¿no? En hacer algo por los demás, que ahí se traduce ya desde la psicología como el yo. El yo tiene esta particularidad de pensar en el otro. El yo es como la parte consciente, ¿no? Incluso el yo tiene la capacidad de postergar un poco el placer, ¿no? O sea, yo te lo pregunto porque justamente como que es abrupto. Tal vez, como comentabas, no hubo como tanto tiempo para desarrollar
tantas Sí. como subpistolas. Igual ahorita pensándolo, Bueno, ya estamos de regreso en este breve corte que hicimos. Sí, bueno, me comentabas, ¿no? Esta parte, bueno, la película, como te decía, en algún momento él ya acepta la vida como viene, ¿no? Y empieza a preocuparse más que por él, por los demás, ¿no? Por el mendigo, por la chica, por el camarógrafo, por el mismo pueblo, incluso hasta por la marmota, ¿no? exactamente. Sí, yo a lo que básicamente quería llegar con ese punto era, tal vez es como que habla un poco más de la persona o de la mentalidad o de las historias que a mí me gustan, pero quería como, si era como verosímil desde el lado psicológico, que esta persona que se nos presenta como despreocupada, incluso como decía, la primera y la segunda etapa, como lo dividía, ¿no? Primero nada más o sea, sigue siendo hedonista, ¿no? En la primera etapa, ¿no? Las adicciones y la comida. Ujú. Y en la segunda etapa incluso también es hedonista en cierto sentido porque es como que se siente maldito y quiere salir de esa maldición a toda costa. Entonces, lo siento muy abrupto y lo que quería preguntar era si realmente puede suceder este tipo de cambios en la mente, no sé, de una persona totalmente hedonista a alguien realmente o genuinamente empático que sea o que beneficie o que ayude a los demás. Claro, digo, esos cambios sí pueden hacer, a lo mejor no tan abruptos, ¿no? Uno de los mitos y errores, ¿no? Que cae la gente es que dicen la gente no cambia. No, sí cambia. Lo que pasa es que no han tenido los elementos necesarios para llegar a ese cambio, ¿no? Que la misma psicoterapia te ayuda a tener esas herramientas para cambiar. Entonces dicen, bueno, la gente no cambia. Lo que pasa es que la gente no ha querido cambiar, ¿no? No es que no puedan cambiar, sí, sí pueden cambiar. Pero claro, no es como de un día a otro, ¿no? Que curiosamente leía sobre esta película que si esto fuera la realidad, este chico hubiese estado 33 años, 50 y tantos días en el loop de tiempo, ¿no? Por todo lo que aprendió. Entonces, bueno, pues de entrada alguien se volvería loco, ¿no? Por repetir tanto Sí. un mismo día. Pero bueno, cabe aquí porque es fantasía y es Hollywood, ¿no? Pero, Sí, digo, en esencia, pues sí nos da a entender eso de que el cambio no está en el otro, sino de uno mismo, en cómo yo me conecto con el otro, ¿no? sí, lo decía justamente por esto, porque básicamente ya estamos llegando a lo que es el tercer acto o la conclusión. Ajá. Pues, se siente un poco hollywoodense, a mi parecer, pero es quizás esta parte como más de mi persona o de lo que esperas a veces de las historias Uh-huh. que de otra cosa. Algo que podría dar como a favor de lo que mencionabas es que justamente, aunque no lo vemos, pero obviamente como que tiempo, o sea, se da como entendido que pasa mucho tiempo repitiendo el mismo día. Sí. Entonces, algo que también estaba reflexionando que lo puede ayudar a hacer como esta conversión, es que también se va relacionando más con la gente del pueblo, ¿no? Porque Uh-huh. incluso en una de las escenas, donde le dice, conozco todo sobre tú, le dice a Rita, le dice, conozco sobre ella y Sí, sobre conoce él, todos, o ¿no? sea, como que lo hace también ser más empático, en especial con ese pueblo, porque al pasar tanto tiempo en ese mismo día, Conoce, los va exactamente. conociendo. Es lo que creo que también puede justificar un poco este cambio, Sí, ¿no? De este personaje hedonista exactamente. a un personaje más preocupado por los demás. Es muy cierto, ¿no? Incluso hay experimentos de psicología social donde, ejemplo, en un trabajo le pusieron a una jefa muy de este tipo de jefas regañonas, exigentes, ¿no? Entonces les preguntaban a los trabajadores por qué creen que es así. Y decían, no, pues porque a lo mejor está soltera, está amargada, quería hijos, no pudo tenerlos, etcétera, ¿no? Cuando les cuentan la historia de esta señora, pues les dicen que perdió a su marido en la guerra.
que ciertamente su hijo murió de cáncer y otras cuestiones, ¿no? La gente se empezó a hacer más empática. Los trabajadores Ujú. comprendían ese otro estado, ¿no? Entonces, sí, ciertamente tiene mucho que ver el conocer la historia del otro, ¿no? Sí, incluso digo, es como una técnica de guión que no sé qué, realmente ahorita no sé qué guionistas lo sigan desarrollando, pero es una técnica de escribir biografías de los personajes. Ajá. Que es curiosamente lo que me decías, ¿no? Porque este personaje es así, porque tal y tal y tal, ¿vas a tener en la película? No, pero tú como guionista lo debes de tener claro, ¿no? Incluso hasta Sí. para un director, las cosas básicas para el actor, ¿no? De dónde viene el personaje, hacia dónde va, todo este tipo de cuestiones las debe tener clara el guionista y el El director, guionista. Sí. porque al fin y al cabo, aunque la biografía no va a salir, obviamente, desde que nada más vas a contar una parte de la historia de este personaje, pero tú debes de saber por qué es así, Porque es en así. qué él se va a convertir, por qué se va a convertir, todos los elementos que lo van Sí. a convertir. O sea, me pareció curioso porque obviamente tú estás diciendo de un caso de la vida real, pero que también es como una técnica en el guionismo de escribir biografías de los personajes, aunque no vaya a salir toda su historia, ¿no? Desde su Exactamente. nacimiento hasta su muerte. Que incluso me acordé de esta palabra, una de este escritor Tolkien, ¿no? Donde desarrolló todo un lenguaje para los elfos, todo un lenguaje para los, ¿no? Dices, bueno, eso ya es como que una profundidad en el guión, bueno, en la escritura, ¿no? Que sí lo puedes trasladar a un guión, claramente. Sí, o sea, digo, es como una técnica que, como te decía, no sé si está ya en desuso, pero que creo que hay algunos todavía guionistas que lo utilizan, Ujú. que puede ser beneficioso o no, pero en sí, aunque no escribas como toda una biografía o como decías, ser tan detallado en algunos personajes tan secundarios, pero por lo menos sí tener como claro los valores, toda esta psicología del Sí. personaje, ¿no? Porque si no, a veces ha pasado en muchas películas o en muchas series o en mucho que cambian de valores abruptamente y no se sabe por qué, porque Sí. justamente el guionista, el escritor o el mismo director no sabía hacia dónde lo quería llevar, ¿no? Entonces hay cambios abruptos que Ajá, hasta el exacto. público que no lo sabe en su subconsciente siempre sabemos que hay algo mal, ¿no? Sí. Sí, es muy cierto, ¿no? Tener bien claro el personaje. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de Chucky? Empezó como una película de terror, obviamente, y después la empezaron a hacer como comedia, ¿no? Y dices, bueno, ya, ¿hasta dónde va a llegar? Y Exactamente. después lo volvieron a retomar como el terror, pero ya otros directores hicieron, por ejemplo, La Maldición de Chucky, a mí me parece muy buena. Y retoman otra vez Uh-huh. la esencia de Chucky, ¿no? Sí, o sea, justamente como en la industria de Hollywood, donde proliferan las franquicias o donde es más común encontrar este tipo de franquicias, a veces se llega como a la caricaturización, ¿no? Como mencionabas de este personaje. Pero bueno, obviamente, como decíamos, va ayudando a toda esta gente y retomaba que, pues obviamente, no sé si un poco predecible, pero al ver esta chica Rita que obviamente ayuda a las personas del pueblo y demás, ¿no? Llegamos como a esta escena de que la invita a un baile, incluso Ujú. donde él toca el piano, lo que decías, ¿no? Que tomó clases de piano durante Tomó clase. tantos años que se Parecería, volvió claro. casi un experto en el piano y ella ya lo empieza a ver como con otros ojos, porque este, no quiero pasarme esto, porque él sí hace como un primer intento, bueno, varios primeros intentos, Sí. pero como que hay algo que él necesita cambiar, o la historia nos da a entender que necesita cambiar, porque aunque lo intenta, él sabe de todo, ¿no? De que estudió tal, de que le gusta Ujú. tal, hasta lo repite, ¿no? De que le da una cachetada y lo rechaza varias Varias veces veces. ese mismo día, ¿no? Ujú. Entonces como que la historia en ese lapso nos da a entender como de esta parte como de que todavía hay algo que debe de cambiar en el personaje para que Ujú. pueda congeniar con Rita. Sí, ciertamente la película está expuesta en eso,
en que te da a entender que, el personaje tiene que cambiar algo que no sabemos qué es. El filme es considerado como un filme espiritual para algunas congregaciones religiosas, eso es interesante. Algunos budistas e hinduistas la consideran como representación del samsara, ¿no? Que es la repetición de las almas en el renacer, ¿no? Algunos católicos Sí. la representan como una especie de purgatorio, lo que padecerían en una especie de infierno. Y pues aquí curiosamente la filosofía o desde Nietzsche se puede interpretar como atea, sin un dios, sino como algo que está, dijéramos, en lo moral. Yo hago cosas buenas por los Ujú, demás y eso es una moralidad, ¿no? Más que por ujú. mí, lo hago por los demás. Entonces la película habla de moralidad y también de alguna forma en la cual no hay una recompensa. La recompensa misma es hacer el acto, el acto, el buen acto. Ujú. Sí, Y es justamente lo que comentaba un poco, de que es este sinsabor o este amor-odio que tengo, porque justamente es curioso lo que mencionas, que tanto religiones como los ateos, o sea, las distintas religiones con sus distintas creencias como los ateos, ven su filosofía representada en la película. o agnósticos también, ¿no? Mm, ujú. Desde una opinión subjetiva y yendo un poco hacia el final, obviamente, como repito, tenemos que hablar del final para analizar completamente la película. Sí, Enamora a esta chica Rita y se spoilers. quedan dormidos juntos y obviamente pues ya pasa el día y hay una escena en la que como que van a planear una nueva vida juntos y demás y ya pasa de ser del 2 de febrero al 3 de febrero, como que sale de Sí, este bucle del tiempo. Entonces, aunque no hay una entidad representada, yo sí la veo en cierta forma que toca temas morales o por lo menos de cierta manera éticos. ¿En qué sí, sentido? eso sí. Eh, en el sentido de que entra en este bucle porque es una persona que no, que justamente como decimos, no es alguien muy amable con los demás o algo. Entonces hay una ética detrás de ello. Al Sí. salir de esta maldición, entre comillas, sí hay, de parte de la historia, sí hay como una parte ética. Entonces, mm, yo no sé si representarla como una película atea, yo creo que más sería más cercana a un cristianismo o a un Dios de un Antiguo Testamento. O sea, como que sí está representando una ética de si eres bueno, sí, está esta parte como de es bueno porque aprende que ser bueno con los demás pues es algo que éticamente pues es bueno, pero también esta parte de que si eres bueno puedes salir como de este purgatorio, de este limbo de cierta manera. Entonces Ujú. yo no sé si sería muy atea, yo siento que sí representaría más una ética cristiana en cierta medida, pero digo, es algo subjetivo, Es que, bueno, se puede ver es una lectura de de... muchas formas, porque como no especifica un Dios específico, aquí lo que le sucede es por lo que hace, la acción misma. Si él actúa egoístamente, ciertamente en la película le va mal, ¿no? Entonces, sí, es como depende cómo la veas, ¿no? La película en sí, pues sí habla de moralidad. Esto del, bueno, lo de todo lo que es divino, lo de Dios, todas esas cuestiones, pues en psicología son ideales, ¿no? Idílicos. Y como son ideales, pues no tocan lo real. Entonces, la película en sí misma habla del contacto con el otro, del contacto que tú tienes con la sociedad, ¿no? No, Lo que sí, sí, hacemos claro. con los otros nos hace libres o nos condena también, ¿no? Ciertamente. Exactamente. Ese es un Ujú. buen Sí, argumento. sí. Entonces la película, de cierta forma, ya como para llegar a esta parte como conclusión, que dices, ciertamente él se da cuenta que está enamorado de ella, ¿no? Que quiere pasar el resto de su vida con ella. Y es cuando se rompe el bucle. Entonces la Ujú. película es como una invitación de vida, como una manifestación hacia la proyección de Eros, que se le conoce en el psicoanálisis, Eros, la fuerza, la pulsión de vida. Entonces es como un vínculo a la pulsión de vida.
más que nada, ¿no? Exactamente. Sí, justamente como digo, obviamente es lo que mencionabas hace rato, ¿no? Es también de esas películas que depende de la persona que lo vea, Sí, va a tener una lectura diferente, ¿no? Entonces, por eso lo que digo es que la lectura que yo hago es una lectura subjetiva. Y obviamente, este, o sea, cómo es curioso ver como decías, ¿no? Cómo los budistas ven representado el samsara, ¿no? La eterna sí. reencarnación. Los cristianos ven un limbo, un castigo, ¿no? Un Incluso, cierto infierno. incluso los Y los ateos cristianos, incluso también, ¿no? perdón, sí, los cristianos incluso ven en la película, cuando él empieza a vivir el bucle, dicen que empieza a padecer los 7 pecados capitales. ¿Por qué? Porque empieza con la gula, ¿no? Y luego con la avaricia, y luego con la lujuria, porque ciertamente se conquista a esta chica rubia que te digo, pero pues todo lo hace para hacerle el amor, ¿no? Entonces, cada Ujú, quien le ve como que su particularidad. ujú. Y justamente, solamente que lo que decía era que lo curioso en sí es que cada gente que lo ve diferente o pone sus propias creencias, ¿no? Porque estamos hablando Sí, que incluso ateos ven su filosofía representada en la película y los cristianos también. Entonces, exacto. es como distintas formas de verlo. A Sí, mí al final, como decía, me deja ese sinsabor, no tanto ya tal vez, como decimos, si es moral o ético o como sea, como este final, no sé cómo describirlo, made in Hollywood, hecho en Hollywood, o sí. sea, como que Al final sí es muy una, cursi, ¿no? sí es un final cursi que justamente lo que decías, ¿no? O lo que comentábamos hace rato, me deja estos sinsabores porque siento que la película ya es una buena película, pero como que está encadenada a su industria. Sí, eso sí. Justamente no es una crítica, pero a veces este tipo de películas como que es el what if, ¿no? ¿Qué Sí, hubiera pasado si hubiera tenido control creativo total sobre sí, el tiempo, sobre exactamente. desarrollar a un poco más profundo, sobre tal vez no ser una comedia, tal vez ser un drama, ¿no? Tal Sucedió vez algo, estaremos hablando de algo una película parecido con diferente. la película esta de Mi Pobre Angelito, que el realizador no pensó que llegara a ser un exitazo, y tú la ves como una comedia bien, bien hollywoodense, ¿no? Pero curiosamente es una comedia, película, que la ven casi, casi como tradición, cada año, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente, se vuelve como sí, como una tradición, una costumbre, de cada año, ¿no? Entonces, Así es. sí, o sea, es básicamente lo que decía, ¿no? Es el sinsabor y es una buena película, como decías al principio del análisis, incluso está, registrada como patrimonio audiovisual, en la Filmoteca de Estados Unidos como patrimonio, como una de las mejores películas Sí, estadounidenses y también como este resguardo a la cultura filmográfica de ese país. Pero si ya es buena en ese sentido, este es sin sabor de si no hubiera estado tan como que encadenada. el final sí está Es lo que muy yo siento. meloso, ¿no? Es como que es justamente lo mencionabas, ¿no? O sea, menciona un poco de filosofía, es una comedia, Sí, por momentos es una comedia oscura, no puede pero profundizar, también claro. mete estos elementos del romance, también que ver un poco de la época de los 90, ¿no? O sea, es una Sí, película también, ahora sí que, como se podría decir, atrapada en su tiempo, ¿no? Básicamente tú la exactamente. ves Está y si atrapada es en una los película que noventas. se quedó mucho en la filmografía estadounidense de los 90, en ese Sí, sentido. O sea, yo ahora sí que como conclusión final a mí me pareció una película que obviamente tiene sus defectos,
que tiene un ritmo muy bueno, obviamente, Sí, hacer esta película de industria, esos beneficios tiene de que sabe manejar una historia con una premisa con un buen y, ritmo. te lo hace entretenido, no se te hace pesada, pero obviamente me queda como Son decía, como, ¿no? ¿Qué hubiera pasado ¿qué si no hubiera hubiera estado pasado? Sí. encadenada la industria, ¿no? Son O de sea, si estas lo hubieran películas realizado que en otra pasaban industria, en, ¿qué hubiera pasado? ajá, como que Ujú. son de estas películas que pasan en Canal 5, ¿no? Exactamente, o sea, Clásicas. y como vamos, ¿no? O sea, realmente también nos habla un poco de lo complicado que es ser realizador en la industria de Hollywood, porque o eres lo que se llama un director for hire, un director por encargo, en pocas palabras, Sí, son estos directores que casi ni conocemos, pero que te sacan el trabajo, ¿no? O sea, ya tenemos el guión, ya tenemos a los actores, tú nada más dirige pero no hagas más de lo que da. Y en otras industrias tal vez se ha desarrollado un poco más el cine de autor, si lo queremos ver de esta manera, que sí. en Estados Unidos también ha existido, pero muy a cuentagotas y con directores que tienen que ser muy sobresalientes para que les permitan como sus libertades, como decíamos, Tim Burton, a pesar de estar encadenado, tiene un poco su sello de autor, Martin Claro, Scorsese, todo este tipo de directores americanos tienen un sello que más tienen distintivo. un sello característico, aunque Y tienen, siguen en un poco la línea de industria de Hollywood. y es que dijéramos, bueno, estos que tú dices tienen una experiencia ya previa, ¿no? Aquí, bueno, el director es Harold Ramis, ¿no? Que es, curiosamente es Doctor Egon en la película Los Fantasmas, ¿no? Entonces, sí, Con no Bill Murray de tiene, protagonista. Uh-huh. como protagonista, no tiene una experiencia, digamos, como cineasta, pero ciertamente esta película era como un deseo que él tenía, ¿no? A realizar y que pues gustó en su época, en el 93 pues gustó, ¿no? Son unas películas, Uh-huh. sí, entre cursis, comedias y extrañas, pues que gustó a la gente, ¿no? Y sobre todo también, como decíamos, ¿no? Ya comentando, pasando, de las cosas que pudieron haber sido mejores o tal Mejores. vez no que generan esos sinsabores, un punto fuerte que como comentaba, ¿no? La premisa. O sea, cómo sigue generando Claro, esta premisa de quedar atrapado en el tiempo, años después, películas nuevas, ¿no? Comedias de atrapado en el tiempo y demás, sí, pero eso le da ese valor a la película de ser, tal vez no fue la que creó la premisa, pero como que sí la popularizó en cierta medida, ¿no? sí, Lo comentábamos también en la cuestión de justamente cuando la estaba viendo, de que obviamente tiene un cierto nombre en el círculo cinéfilo, en la industria de Hollywood, y también tiene un cierto nombre hasta en la cultura popular, ¿no? De quedarte en el día de la marmota, o sea, que vives el mismo día una y otra sí, vez. Entonces, le da el valor a la película de la premisa que nos está presentando. Que como digo, tal vez no fue la original o la que la hizo, pero sí la llevó a la popularidad, ¿no? Hasta llevarla exacto. a una referencia popular, como el Día de la Marmota, un bucle de tiempo, Sí, básicamente. y algo muy curioso, ¿no? Yo cuando vi la película, pues me pareció muy entre extraña y pues sí cursi, pero yo pensé que esto del Día de la Marmota sucedía nada más en la película, hasta que después me enteré, ¿no? Que sí realmente hacen esto de la marmota, realmente lo celebran y dices, bueno, tienen cosas entre realidad, ¿no? Y obviamente fantasía, Uh-huh. que pues te hacen repensar el sentido de tu vida un poquito. Entonces, como tú decías, si una película te hace pensar un poco en lo que estás haciendo como ser humano, pues ya cumplió un poco su finalidad, ¿no? Sí, claro, eso, qué bueno que lo comentas, es otra cosa también valiosa, aunque como lo decía, no es como una película que sea muy profunda, Sí, toca temas filosóficos muy superficialmente, pero que sí puede servir como un punto de partida a las personas
que quieren entrar como a películas más profundas a ver Claro. este tipo de películas, ¿no? Se me hace un poco parecido al caso Woody Allen, ¿no? Que también hace como comedias Ajá. que son, entre comillas, fácilmente entendibles, comedias también románticas, tienen cierta cantidad de romance, pero que a veces ahonda en algunos temas filosóficos y demás. Entonces, también me parece bueno ese como un valor de la película, que sirva como este punto de partida de estas películas más reflexivas, más profundas, como Claro. este punto de entrada. Sí, muy cierto, ¿no? Ahorita yo recuerdo, por ejemplo, Tim Burton tiene esta cualidad de contarte historias graciosas, pero que tienen algo oscuro, secretos oscuros, tienen algo gótico, y en algunas de ellas tienen mucha representativa gore, casi sangre, ¿no? Pura sangre por sangre. Recuerdo el barbero demoníaco, ¿no? De la calle Flet. Uh -huh. Sí. Entonces, Sí, como te digo, obviamente, incluso me vienen a la mente, uh, por ejemplo, Terrence Malick o ajá, como te decía, el mismo Martin Scorsese, son de este tipo de directores americanos que están en la industria, pero que al fin y al cabo son tan sobresalientes o yo no, ahora sí que no, el mismo Francis Ford Coppola, ¿no? Que sí, tiene Al Padrino, que es una película de industria de Hollywood, pero que tiene un sello de autor. O sea, es lo que me parece sobresaliente de estos directores, que al fin y al cabo llegan a sobresalir en esta industria, se hacen un nombre en la industria, ¿no? Hoy ajá, conocemos o reconocemos una película, incluso también por mencionar, ¿no? Al mismo Tarantino. Pues hoy así, sabemos, dirigida claro. por Quentin Tarantino, dirigida por Martin Y Scorsese, se por nota Woody su Allen, sello luego, luego, ¿no? Sí, y se nota su sello. Que lamentablemente la industria de Hollywood, como que mi crítica iba en que a veces ahoga mucho la uh-huh. creatividad de ciertos directores, como que tú nada más dedícate a lo que debes y no busques un sello, ¿no? Nada No más es como busques. cumplir con el trabajo, no Exacto. vayas más allá. Fíjate qué curioso Nada más era esa porque cuestión. me Uh -huh. acordé ahorita Sí. de, por ejemplo, cuando Terminator 2, ¿no? Arnold Schwarzenegger, el actor, le dice al director, oye, pero ¿cómo voy a decir hasta la vista, baby? Si soy un robot, es una expresión humana. Entonces el director le dice, déjame hacer mi trabajo como director y haz tu trabajo como actor, ¿no? Como que se mantenía Sí. mucho en esas cuestiones. Y así hay muchos directores, o hubo muchos directores como Alfred Hitchcock, ¿no? Que a veces no les avisaba que iban a llegar las aves, ¿no? O no les avisaba ciertas cosas y esos elementos sorpresivos aparecían en la pantalla, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, es como este punto que obviamente no daría como para mucho, que va aunado a esta película porque justamente es esta cuestión del what if, de que luego qué hubiera pasado si no estuviera como tan anclada Sí. a esta industria caoba, este, pero también Tendrías como que ver escribir un guión. la, uh-huh. También como ver las virtudes que tiene y como decimos, a veces también analizando obviamente, lo decías, ¿no? Es este actor, este, que incluso a veces hasta el actor cómico no es muy bien valorado en la industria de Hollywood, No. este, que se mete a la cuestión de la dirección, ¿no? Entonces, Exacto. también obviamente ha de haber, obviamente ha de haber muchas cuestiones de los productores de no toques estos temas o como decías, no seas tan gráfico, algo más comédico, que el Exacto. final sea un poco más, de cierta manera, un final feliz, happy ending, Happy ending. típico hollywoodense, y no se pudo desenvolver tanto en esa faceta. Es a veces lo que pasa en la industria cinematográfica, como pasa en todas las industrias de todos los países, solamente que como que siempre hay una industria alternativa en los países europeos, asiáticos, hasta africanos, Sí, a veces, claro. y la industria de Hollywood también lo tiene, pero a veces ahoga mucho a sus Sí, directores, guionistas, a los mismos actores. claro. Como te comentaba, ¿no? Por ejemplo,
lo vemos los Oscars y todos se van. O sea, no hay ninguna película de terror, no hay películas, o muy pocas veces nominan películas de terror, películas Sí, de comedia. está muy Entonces, como cuadrado que todo. siguen es muy cuadrado, siguen una línea muy marcada. Sí, sí, por eso no seguimos los Oscars mucho aquí en el canal, pero pues algunas de las entregas sí son muy legales, como por decir El viaje de Chihiro, esas películas que sí dejaron huella, ¿no? Y sí, Ujú. comentando eso lo que imponen a los directores muchas veces los limita, ¿no? En el caso de Guillermo del Toro, pues el cine ha avanzado tanto que hoy puedes hablar de un Pinocho profundamente, ¿no? Ujú. Entonces ha Sí, avanzado claro. mucho en esas cuestiones. Este, obviamente, la industria de Hollywood también se está abriendo al globalismo. A mí me queda mucho, Ujú. como te decía, una persona que me gusta mucho su trabajo, sobre Sí, todo porque es guionista, que es Guillermo Arriaga, que es el guionista de Amores Perros y de otras películas de Alejandro González Iñárritu, sí, sí. que le preguntaban por qué ha ido tanto a la entrega de los Oscars, ha recibido también premios por sus escritos, no tanto como un Nobel de literatura, pero ha recibido algunos premios importantes en cuestión de escritura y también ha ido a recibir premios en Cannes. Y él, me gusta mucho una frase en una entrevista que le decían que qué diferencia había entre Cannes y los Oscars. Y él decía, los Oscars son como el Super Bowl y Sí. Cannes es como el Mundial de Fútbol. O Ajá, sea, a mí se exactamente. me hizo así como que los Oscars son como el Super Bowl, es todo, sigue una línea, es todo, se tiene que ser magnificente, todo esto como a lo gringo, ¿no? Todo a lo grande, todo Ajá. la farándula, El todo que show, se vea ¿no? casi perfecto, ¿no? El show. Y Cannes es más como el mundial, porque obviamente, pues ya no es, ya eres tú el escritor o el director que vas a competir con tu película mexicana y te encuentras compitiendo con el europeo, con el asiático, japonés, chino, coreano, con el africano, aunque creamos que en África pues, a veces por las condiciones no se puede realizar mucho cine, pero también hay También hay cine. buenos directores africanos, de nuestro mismo continente, chilenos, argentinos y demás, y obviamente el cine americano. Entonces el Festival de Cannes sí lo sentí como esta parte del Mundial de Fútbol en el que tienes que competir con todas estas distintas formas de escribir y formas de hacer cine de distintos países, ¿no? Sí, sí, ciertamente todos los premios tienen algo de riguroso y a veces muy pocas veces tienen algo pues acercado más a lo que es real en los filmes, ¿no? Pues bueno, se nos ha ido el tiempo bien rápido y no sé si quieras agregar algo como para conclusión. Yo nada más agregaría que pues es una película entretenida que dijéramos puede ver tanto un menor como como una persona adulta y que puedes tener en esos momentos algo de comedia, ¿no? Que es Uh -huh. pues también es básica para la vida, ¿no? La comedia. Sí, yo como obviamente, primero agradecerte antes de despedirnos por darme, eh, compartirme este espacio en tu canal, en esta pequeña sección para analizar algo que me apasiona y que siento que también a mucha gente, como lo es el cine. Claro. Las conclusiones finales que yo daría es una película buena, una película entretenida, que sabe llevar muy bien su ritmo. Como digo, ya tal vez los defectos y demás ya son cuestiones más de análisis más profundos o a veces ya vivimos analizamos tantas películas que a veces, no sé, Ujú. películas un poco más sencillas o en su línea, Y las obviamos, no ¿no? nos parecen tan retadoras Sí. o demás, pero que como decías, ¿no? También es un valor que le encuentro. Ya seas tal vez un niño, un adolescente, como dices, un adulto, puedes ver esta película y verle un análisis
que tal vez puede llegar a algo profundo y que también puede servir de punto de partida, como decía, ¿no? Es como esta película mmm, huevo que hace que te lleve a otras películas, ¿no? O sea, Sí, es como este típico top de películas que te explican el final, ¿no? Entonces, sí, tal vez claro. esta que no es tan complicada te puede servir de un punto de partida y ya para ver, no sé, Donnie Darko, que tal vez es un poco más Sí, oscura y tal vez más profunda, más o compleja. todo ese tipo de películas. Entonces, como tú decías, también es esta parte es muy buena que para, sobre todo, personas muy pequeñas que no, que están acostumbradas a un cine muy de línea, le puede servir como para un análisis más profundo. Claro. Y pues con esto nos despedimos. Igual pues si quieres pensar en la próxima película o lo dejamos a la elección de la gente también. Y pues recordarles también que pues sigan el canal. Estaremos regalando un proyector con algunas películas. Y bueno, el cómo puedan participar lo estamos viendo para que el ganador pueda llevarse este premio, ¿no? Recuerden, solamente también como última cosa, obviamente, si ya están suscritos, obviamente estén más o menos atentos. Y yo, como les digo, le agradezco a Carlos que me invite a esta sección para hablar de cine. También chequen las otras secciones del canal, que también son muy interesantes. Obviamente, como les decíamos, si hay alguna cosa que les gustaría, hablen más tiempo, hablen menos tiempo, sean más concisos. Cualquier otro tipo de cosas, la retroalimentación también nos ayuda a mejorar. Entonces, por Sí, eso también es sí. importante los comentarios. Y también, si les gusta el video o piensan que el análisis fue bueno, pues que lo compartan en sus distintas redes sociales, en Facebook, Instagram. Las, como diría una amiga, las mentadas van en el Twitter y en el Facebook los elogios, ¿no? Exactamente. Entonces, pues les agradecemos que estén hasta este punto y pues gracias, Joseph. Nos vemos en la próxima emisión de La Claqueta. Hasta Cuídate. luego.